Lady Guzmán es ingeniero metalurgista, egresado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Perú. Tiene estudios en innovación minera en la Universidad de Antofagasta, de geometalurgia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de gestión en la innovación en la Escuela de Negocios de ESAN. Asimismo, ha realizado cursos de entrenamiento en procesamiento de minerales en las universidades de San Luis de Potosí y la Universidad de Antofagasta, y con sus 28 años de actividad ha realizado diversos cursos de entrenamiento en procesamiento de minerales, ha dirigido innumerables estudios de optimización en circuitos de conminución y flotación, brindando valor añadido a nuestros clientes, y asimismo guía y dirige el desarrollo e investigación dentro de Molycop. También es importante destacar que forma parte de diversos comités técnicos asociados a diferentes instituciones y es expositor en los eventos de procesamiento de minerales más prestigiosos a nivel mundial. Actualmente, Lady Guzmán se desempeña como líder global de aplicaciones dentro de Molycop. Sin más preámbulos, cedo el pase a Levi para que dirija el webinar el día de hoy. Gracias, Carlos. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Carlos, Gonzalo y a todos los asistentes que contamos en esta mañana para poder desarrollar este primer webinar que lo hemos denominado Metodología Molycop para la optimización de molinos de bolas. Primero que nada, quería yo mostrarles qué cosa es Molycop. A nivel mundial, Molycop es una empresa, una corporación que tiene presencia en los 5 continentes, con diferentes plantas en países, lugares de venta. Y Molycop, dentro de su filosofía, es no solamente vender productos, sino vender soluciones. Ese es el nuevo enfoque que tiene Molycop, vender soluciones para sus clientes. La agenda que vamos a tocar ahora va a constar de una pequeña breve introducción de conceptos. Sí, listo, perfecto. Vamos a hablar sobre conceptos básicos, alguna terminología para que nos hagan en común. Vamos a revisar un poco muy brevemente el concepto de la función selección y fractura. Vamos a tocar un poco el modelo general de molienda. Y vamos a ver en sí cuál es la metodología de optimización, que consta básicamente de 3 puntos, ¿no? Uno es el balance de masa, el segundo punto es la estimación de los parámetros cinéticos del mineral, y un tercer punto que vendría a ser el escalamiento y la simulación a nivel industrial. Y por último vamos a terminar haciendo un pequeño caso de estudio. Ahí yo quisiera hacer una primera pregunta para todos ustedes y para que puedan responder un poll, por favor. ¿Listo? Vámonos esperando que ustedes hayan respondido, vámonos a continuar. Listo, continuemos. Entonces, ¿cuál es el concepto que manejamos? O sea, ¿cómo debe ser una secuencia de la mejora operacional? Vamos con un primer punto, que es el tema de medir. Medir mediante instrumentación o mediante toma de muestras directas. El medir es muy importante porque es donde vamos nosotros a tomar la información necesaria para luego poder analizarla y poder plantear algún cambio, alguna mejora. Una vez que nosotros hemos medido, tenemos que ir a un segundo punto que es básicamente el control. El control en este caso es operacional, establecer KPIs, establecer líneas base, establecer objetivos. Una vez que nosotros hemos establecido este segundo punto, tenemos que ir a cambios en el proceso, implementar mejoras. Mejoras que pueden ser simplemente desde el punto de vista operacional o mejoras que pueden ser hasta en el cambio de equipos o implementación de equipos o alguna nueva tecnología.
Y por último, tenemos que ir a un cuarto punto, que es la parte de validar lo planteado, ¿no? O sea, es validar que se haya cumplido lo que se estuvo planteando en la implementación de las mejoras. Entonces eso nos va a llevar desde un estado actual que tenemos como planta a un estado mejorado, ¿no? Este estado actual también puede ser reducir la variabilidad del proceso o puede ser incrementar la mejora de un proceso. ¿Cómo lo consideramos dentro de Molicop este proceso específicamente para lo que es la parte de minería o procesamiento de minerales? Usamos un enfoque sistémico, ¿no? Un enfoque sistemático, que va a consistir en qué. Si fijan en el lado izquierdo primero tenemos que nosotros conocer la problemática del cliente, identificar cuáles son los problemas que tiene el cliente en su operación, que viene desde el tipo de mineral. O sea, a veces como metalurgistas nos olvidamos del mineral. Hablamos, por ejemplo, de cobre, hablamos de plomo y hablamos de zinc. Pero en realidad nosotros no estamos tratando con cobre, estamos tratando con especies mineralógicas como calcopirita, bornita, cobalita. Y más aún, no conocemos a veces qué tipo de ganga es. Y la ganga a veces es el elemento con el cual tenemos que lidiar. ¿Por qué? Si ustedes se ponen a pensar en una mina, por ejemplo, de cobre, que tenga una ley de 0.5 de cobre, tiene 4% de fierro, y el resto es ganga. Estamos hablando que el 95% del mineral es básicamente una ganga. Entonces nosotros tenemos que conocer muy bien cuál es la ganga, que conocer la complejidad del mineral, si es un mineral diseminado, si es cómo está el mineral, si está diseminado, si está ocurrido, si está liberado, cuál es la ley. Entonces todo esto, esta problemática del cliente hay que conocerla. Y para eso tenemos que interactuar los tres campos que son muy importantes. Uno, que es la geología. El segundo punto, un intermedio, que vendría a ser todo lo que es cominución. Llamemos a cominución todo lo que significa reducción de tamaño, que va desde la parte de chancado hasta la parte de molienda. Puede ir chancado, molienda primaria, molienda secundaria, remolienda. Y un tercer punto, que vendría a ser el tema de flotación, donde se realiza básicamente la separación de las partículas valiosas con no valiosas. Entonces ahí tenemos que hay dos aspectos fundamentales. Uno que es los requerimientos físicos que tiene que cumplir el mineral, o sea, llámese tamaño de partícula, grado de liberación, y la separación en sí, que se realiza por diferentes métodos, que pueden ser, por ejemplo, en el caso de procesamiento de minerales, flotación, lixiviación u otro método. ¿Con qué objetivo? Objetivo de cumplir lo que el cliente quiere. Básicamente es tonelaje, recuperación y ley, que son los tres objetivos en una planta. Dentro de estos objetivos también a veces los clientes tienen como objetivo reducir el consumo de energía, reducir el consumo de consumibles u otro tipo de objetivos. Entonces, se tiene que ver en una forma holística, no se tiene que ver en una forma independiente cada proceso, ¿no? Ver todo en conjunto para que nos permita conocer mejor al cliente o a la operación. Y dentro de este sistema sistemático, ¿qué tiene Molicop como servicios? ¿Qué tiene Molicop para poder ofrecer a los clientes, para poder ayudarlos a resolver este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de geología, consistente para saber el tipo de mineral que es, las leyes, el tamaño, la producción, producir los consumibles. Los problemas principales es conocer, por ejemplo, la complejidad del mineral, cuando el mineral va a cambiar, cambia el tipo de ganga. ¿Qué tipo de servicio podemos ofrecer? Por ejemplo, es hacer muestreos en planta, determinar características de abrasividad del mineral, realizar molindabilidad del mineral para ver qué tan bien se muele, y en algunos casos también podemos hacer análisis microscópico. Para el tema de cominución, hay diferentes objetivos también que plantea el cliente, como son P80, el consumo de energía, el consumo de agua, la productividad, reducir el consumo de consumibles. Los problemas normalmente están asociados con ¿qué? Con cambio de tipo mineral, con rotura de los productos y con alto consumo de los consumibles. Para eso, por ejemplo, tenemos algunos servicios como son análisis mediante DEM, o sea, métodos completos. Tenemos otro tipo de pruebas como son pruebas marcadas para evaluar diferentes tipos de productos de molienda. Optimización de circuitos de molienda, clasificación, que es el tema que nos extrae en este webinar. Hacer análisis del diseño y trayectoria de liners, determinar el tamaño óptimo de la bola
y cursos de entrenamiento, ¿no? Que son, a veces realizamos cursos de entrenamiento específicos, customizados para el cliente en algunos casos, y en otros casos hacemos cursos abiertos como de conocimiento general. En el tema de flotación, también, ¿no? Los clientes tienen varios objetivos, como son incrementar recuperación, reducir el consumo del agua, también pasar más tonelaje y reducir el consumo de químicos. ¿Cuáles son los problemas que se enfrentan en la planta? Obviamente la hidrodinámica, a veces no es correcta. La cinética del mineral, que tenemos bajas recuperaciones, el tipo de agua, que es un problema muy común, y la sinergia que hay entre reactivos, por ejemplo, ¿no? Para esto, Moricop ofrece servicios como desarrollar recetas de reactivos customizadas para los clientes, realizamos control y calidad de productos químicos, desarrollamos espumantes mediante una técnica de espumación propia, realizamos optimización de circuitos de flotación mediante simulaciones y realizamos también análisis hidrodinámicos, ¿no? Mediante medición de bubble size, de la velocidad superficial del gas, el hold up. Entonces, de esta manera nosotros abarcamos el sistema holístico que estamos planteando en la primera parte. Ahora, si vemos nosotros, si nos enfocamos en el tema de básicamente combinación, vamos a recordar algunos conceptos importantes, ¿no? Y primero tenemos que tener en cuenta que la combinación va a involucrar no solamente a un actor, sino son varios actores. Uno de ellos es el mineral, es uno de los principales, ¿no? Tipo mineral 1, 2, 3, 4, hay minas que tienen hasta 7 tipos de minerales. Lo importante es conocer cuál es o cómo se comporta cada tipo de mineral. Hay que caracterizarlo desde el tipo de vista de distribución de partículas, de su composición mineral, su textura, su tamaño de grano, sus asociaciones, su análisis mineralógico modal. Hay que tratar de conocer cada uno de los minerales para poder entender bien de qué se trata y con qué mineral nos estamos enfrentando. Para eso, para conocer estas propiedades del mineral, tenemos diferentes tipos de métodos, ¿no? Hay métodos de abrasividad, métodos para hacer de rotura, diferentes tipos de métodos para caracterizar el mineral. Toda esta información nos va a servir ¿para qué? Para construir modelos geológicos y modelos de distribución de rotura, ¿no? Tenemos modelos geológicos y modelos matemáticos para predecir la rotura. Y estos a su vez, ¿para qué van a servir? Para poder desarrollar modelos que permitan estimar cuál va a ser, por ejemplo, el tonelaje en los equipos de combinación. Llamémoslos chancadoras, molinos SAG, molinos de bolas. Y en estos equipos nosotros tenemos que conocer cuáles son algunos parámetros muy importantes, por ejemplo, la capacidad del molino, la energía, el grado de llenado, la velocidad, el tiempo de residencia, diferentes tipos de parámetros de cada uno de los equipos. Y en forma, o sea, paralela, tenemos que conocer también cuáles son, cómo se comporta el mineral a este modelo geológico y a este modelo de distribución, y todo enlazado, ¿para qué? Para al final obtener un concentrado y una recuperación, pues ya sea por un proceso de flotación, lixiviación, fundición o cualquier proceso subsecuente. Entonces, la combinación va rodeada de diferentes aspectos, ¿no? Diferentes actores que debemos tratar de conocerlos uno por uno en su profundidad necesaria, ¿no? Ahora, si nos centramos básicamente en lo que es la combinación, desde la etapa de chancado hasta la etapa de molinda de bolas, vamos a ver también que contamos con diferentes etapas. Y cada etapa va a estar orientada a un determinado tamaño de partícula. Tenemos chancado primario, por ejemplo, para partículas muy grandes. Podemos ir a un chancado secundario, podemos ir hasta un chancado terciario, o en su defecto podemos usar molinos HPGR o molinos SAC. Después del molino SAC, vamos a la molienda secundaria. Entonces, todos estos equipos cumplen una función fundamental en la reducción de tamaño y hay que saber clasificarlos, hay que saber dimensionarlos de acuerdo a cada operación y de acuerdo a cada tipo de mineral. Ahora, un tema muy importante es que la combinación está basada en relaciones de consumo y energía y consumo y el tamaño de la partícula, ¿no? Es decir, son relaciones energéticas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y no solo, y esto no es un concepto nuevo, no es un concepto que ya tiene más de 50 años.
Como pueden ver en la gráfica, están incluidas las 3 leyes de la combinación, la ley de Kick, la ley de Bond, la ley de Rittinger, que tiene sus diferentes exponentes, y vamos más o menos ubicándonos en qué parte del proceso funciona cada una de las leyes, ¿no? Por ejemplo, Kick funciona muy bien para la etapa de chancado, Bond funciona muy bien para la etapa de molienda, y Rittinger funcionaría muy bien para el tema del mineral ultrafino. También necesitamos saber para qué molemos y por qué molemos, ¿no? Este tema, por ejemplo, es muy importante porque uno cuando visita las compañías mineras, conversa con los ingenieros de planta, normalmente pregunta, ¿y cuál es tu grado de liberación? ¿No? ¿A qué malla tienes que moler? Y normalmente la gente trabaja en forma histórica. No, tengo que moler a malla 20%, malla 65%. Ese es su punto de control. Pero ¿desde cuándo viene usando ese control? Lo vienen usando hace 10 años, 15 años. Y a veces no se revisa cuál es el tamaño correcto al cual debemos moler, de tal manera de poder obtener una liberación correcta. En algunos casos podemos estar sobremoliendo y en algunos casos nos puede estar faltando moliendo. Cuando solo sobremolemos, ocasionamos problemas en la etapa de flotación. ¿Por qué? Porque las partículas muy finas pierden cinética, entonces ya no se pueden recuperar. Y en otros casos molemos muy grueso, que tampoco vamos a poder recuperar en flotación. Entonces la idea es encontrar el equilibrio y moler hasta donde debemos moler. Y para eso nosotros tenemos que hacer análisis microscópico para ver el grado de liberación y asociado con la molienda. Dentro de estos conceptos también uno de los conceptos más importantes es el consumo específico de energía. El consumo específico de energía se define como la cantidad de energía que necesitamos para cada tonelada de mineral que vamos a moler. Entonces, podemos decir que el consumo específico de energía es el que nos va a determinar la capacidad de procesamiento de una planta. Por ejemplo, si nosotros tenemos 1000 kWh, 1000 kilowatts instalados en un molino, y el consumo específico de energía es, digamos, 10 kWh por tonelada, simplemente hacemos una relación entre la potencia y los kWh por tonelada, y vamos a decir cuánto es el tonelaje que nosotros vamos a poder procesar. Entonces, el consumo específico de energía se convierte en el parámetro controlante más importante en todo el proceso de molienda. Ahí yo quisiera invitarlos nuevamente a respondernos una segunda pregunta, por favor. Ahí pueden ver que estamos preguntando específicamente por cuál es el parámetro de controlante más importante del proceso. ¿Listo? Vamos a... Esto, continuemos. Ahora vamos a revisar muy brevemente unos conceptos que están relacionados con lo que es la cinética de molienda con el modelo general de molienda, que son las funciones de selección y fractura. Estos son conceptos no nuevos, ya tienen sus muy buenos años. Y básicamente lo que quieren decir es lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos un tamaño de mineral, una fracción granulométrica inicial de un tiempo t igual t. O sea, no hay ningún evento de molienda, tenemos una fracción F1, F2, hasta un F sub I, hasta un F sub n, que sería el fondo, digamos, de la bandeja. Y tenemos la distribución granulométrica inicial. Nosotros aplicamos un delta de tiempo, y cuando aplicamos un delta de tiempo, estamos aplicando un evento de energía. Entonces, al aplicar un evento de energía, estamos produciendo la rotura del mineral. Entonces, el mineral original F sub 1 va a empezar a desaparecer y se va a distribuir en las siguientes fracciones. Igual el F sub 2 se va a distribuir en las siguientes fracciones. Entonces, ahí tenemos dos parámetros importantes. La función S, acá estaba definida con S sub 1, hasta F sub 2, si fuera para F sub 3, así subsecuentemente, y la función beta,
¿no? Está denotada con beta 21, beta sub I1, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? La función selección lo vamos a definir como la velocidad de molienda del mineral. ¿Qué tan rápido el mineral se va a moler? O también lo podemos conocer como la molindabilidad del mineral, ¿no? Entonces, es un parámetro súper importante porque es el que nos va a decir si el mineral se rompe, se va a romper muy rápido o se va a romper muy lento. Y la función beta vendría a ser la función fractura. La función fractura básicamente es la forma como se va a romper el mineral, ¿no? El mineral y son propiedades características e intrínsecas del mineral. O sea, son propias de cada mineral. Entonces, si nosotros tenemos un mineral, ese mineral siempre se va a romper de la misma manera. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un análisis más profundo, los minerales están formados por cristales, ¿cierto? Tienen estructura cristalográfica. Y cuando uno va a aplicar un evento de molienda, los minerales van a tender a romper principalmente por los bordes de grano de estos cristales. Entonces, como está formado por cristales siempre la rotura va a ser por estos bordes de grano. Y la función selección vendría a ser la velocidad con que se van a romper. ¿Cómo lo denotamos? En la función selección tiene esta forma característica, ¿no? Donde tenemos una pendiente, digamos, en las partículas finas, hasta un punto que le llamamos el diámetro crítico, donde las partículas empiezan a perder velocidad de molienda. Esta velocidad de molienda se la va a dar los medios de molienda. Entonces ahí podemos tener un concepto adicional que el medio de molienda puede acelerar o puede reducir la moliendabilidad del mineral. Si nosotros no tenemos una selección correcta del tamaño del medio de molienda, no vamos a poder maximizar la velocidad de molienda de la partícula. Entonces es muy importante que nosotros podamos encontrar cuál es el tamaño correcto de medio de molienda que nos va a maximizar la velocidad de molienda, o en este caso la función selección. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo. Tenemos 3 collares de bolas, tenemos un collar de 3 pulgadas, un collar de 2,5 y un collar de 2 pulgadas, y podemos ver que para el collar de 2 pulgadas tendría una velocidad de molienda mayor en los tamaños finos, menores a 1000 micrones, y en su inversa, un collar de 3 pulgadas muestra una molienda más lenta en tamaños finos, pero incrementa su moliendabilidad en tamaños gruesos. Entonces es de ahí donde viene la necesidad de escoger o seleccionar cuál es el tamaño correcto para cada bola. Ahora, nosotros sabemos que en la planta no podemos hacer experimentos de este tipo, porque si quisiéramos nosotros probar el collar de bola a nivel industrial de 3, 2,5 y 2 pulgadas, nos pareceríamos 2 años. Y en esos 2 años el mineral cambió, hubieron cambios operativos, hubieron cambios hasta de operadores, y no vamos a ver realmente cuál fue la variable que va a influenciar en mejorar el proceso. Es ahí donde interviene la metodología Molycop para poder determinar cuál es el tamaño correcto de medio de molienda y también cuáles son las condiciones operacionales óptimas. Tenemos también el otro concepto de la función fractura, que básicamente tiene esta característica, ¿no? Donde se ve acá, por ejemplo, que diferentes fracciones de mineral, de 10 por 14, 14 por 20 y 20 por 28, tienen la misma tendencia. Entonces, al tener la misma tendencia, lo que nos está indicando es que independientemente del tamaño del mineral, el comportamiento es similar, se rompe de la misma manera. Entonces, ya tenemos nosotros los dos conceptos, la función fractura y la función selección, que son los que después vamos a alimentar a los simuladores para poder realizar las simulaciones respectivas. Ahora entramos un poco al tema de la metodología de optimización en sí. Entonces, la metodología de optimización de Molycop, como les mencioné al comienzo, consta de 3 partes fundamentales. Una es la parte del balance másico, donde tenemos rutinas para hacer el balance como para molinos de bolas y para molinos semiautógenos. La estimación de parámetros cinéticos, que tenemos también para molinos de bolas y semiautógenos. Y la última etapa, que sería el escalamiento y simulación del proceso, que para cual utilizamos también 2 rutinas del software Molycop Tools. Ahora, para poder desarrollar esta metodología, vamos a ver, por ejemplo, el balance másico. En el balance másico, si ustedes se dan cuenta ¿qué necesitamos para hacer un balance másico? Un muestreo. Un muestreo es fundamental para poder hacer un balance, para tomar
como le llamamos nosotros, una radiografía de la planta, para poder determinar cuál es el cuello de botella, o cuáles son los cuellos de botella, y poder, en función de eso, poder plantear soluciones. ¿Esto nos sirve para qué? Para hacer diseños de planta, o también para optimizar plantas. Entonces, para hacer un balance de masa, nosotros tenemos que tener una regla fundamental, que es la que rige la contabilidad de una planta procesadora, es que la masa no se puede crear ni destruir, solo se va a transformar. Entonces, lo que va a entrar tiene que salir. O sea, si tenemos un ingreso de alimentación a la planta, vamos a tener el relave, vamos a tener el concentrado, la suma de estos dos tienen que ser igual a lo que ingresó. O sea, tenemos que cumplir necesariamente con esa regla. Cuando queremos hacer un balance de masa, nosotros tenemos que hacer un muestreo, como les dije previamente, y tenemos que definir cuáles son los puntos de muestreo. Fíjense, acá tenemos un circuito de SAC con bolas, con chancador de pebbles, y podríamos, si queremos muestrear todo el circuito, tendríamos que empezar desde la faja del molino SAC, cosa que a muchas plantas no les parece o no les gusta, porque no pueden parar, porque la faja, para poder muestrearla, tenemos que pararla, y por lo menos tenemos que muestrear unos 3 metros de faja, mínimo. Y imagínense, para una planta grande, parar la faja, sacar 3 metros, 4 metros de faja, estás hablando que significa sacar hasta a veces toneladas de mineral. Tenemos que muestrear la descarga del molino SAC, que es uno de los puntos más complicados para poder hacer un muestreo. ¿Por qué? Porque no hay espacio, porque la gente que diseña las plantas concentradoras en los últimos tiempos no considera ni siquiera accesos para poder hacer muestreos. Y por último, el flujo. Si imaginan, por ejemplo, un molino SAC de 40 pies, donde el flujo son 3.000, 4.000 toneladas por hora. Entonces, ese flujo también resulta siendo muy difícil de muestrear, ¿no? Entonces, la idea es tratar de ver cómo podemos tomar una muestra representativa, porque para que un muestreo sea válido, tiene que ser lo más representativo posible. Después tenemos que muestrear, por ejemplo, la alimentación al chancador de pebbles, la descarga de los pebbles. Y en etapa de molienda convencional, muestrear el overflow, el underflow, mostrar la descarga del molino de bolas, y aquí faltaría acá la alimentación a los ciclones, ¿no? Tratar de mostrar todos los puntos para tener un muestreo representativo. Una vez que nosotros hemos hecho el muestreo, hacemos nuestro ajuste por una de las rutinas que tenemos en Molycop Tools, y obtenemos nuestro balance de masa calibrado. Este balance de masa calibrado nos va a servir como nuestro punto de referencia, como nuestra radiografía de la planta, y es el cual tenemos que representar más adelante. Entonces, los datos que nosotros obtenemos a partir de un balance de masa, ¿para qué nos va a servir? Como les indiqué, es para hacer consideraciones de diseño de planta, para determinar eficiencias operacionales y para posibles cambios de circuito, ¿no? A veces los ingenieros somos muy inventivos, ¿no? Dicen, ¿qué pasa si le ponemos un molino adicional? ¿O qué pasa si mandamos este flujo que tenemos acá, lo mandamos a la remolienda? Entonces, para eso están las herramientas computacionales y poder analizar cuál sería el efecto que va a tener. Y para hacer eso, tenemos que tener datos que sean confiables, que sean lo más representativos de la planta para poder tener una buena representación. Todo aquello conservando, o sea, verificando que hay un equilibrio basado en la ley de la conservación, ¿no? Lo que entra, lo que sale, ¿no? Todo eso es lo que tenemos que realizar. Entonces, en Molycop Tools, nosotros tenemos una plantilla, esta es la plantilla de molienda convencional, la cual no vamos a desarrollar ahora, básicamente vamos a enseñarles el método. Se tienen que ingresar los datos operacionales del molino, que pueden diámetro, largo, velocidad, nivel de llenado, nivel de bolas, la potencia, los datos de la geometría del ciclón, desde el número de ciclones, diámetro, bordes, apex, la presión, el tonelaje de alimentación al molino, la densidad de bolas, densidad del mineral, y nuestro análisis granulométrico, que hemos muestreado en cada punto de la planta. Este análisis granulométrico, lo recomendable es hacer lo más extenso posible. ¿Qué quiero decir con eso? Tratar de hacer todas las mallas posibles. En muchas plantas, por ejemplo, dicen, no, solamente vamos a hacer 10 mallas. O se agarran de la malla 10 para abajo, o de la malla 4 para abajo. Entonces,
miden 90%, pero arriba tienen un 10% que a veces puede llegar hasta media pulgada, o a veces hasta 3/4 de pulgada. Y si nosotros no tomamos en consideración esa fracción gruesa, el cálculo que vamos a hacer no va a ser correcto. Hay que tratar de tomar la fracción desde la más gruesa posible, desde la primera malla que pasa hasta la más fina posible. Entonces, una vez que tenemos todas las mallas, la mayor cantidad de mallas posibles, hacemos nuestro balance usando la rutina Solver de Molycop Tools, del Excel. Hacemos la calibración y obtenemos un balance de reporte. Entonces, el balance de reporte nos da un balance de masa total completo, desde mineral, agua, pulpas, sólidos, granulometrías, nos calcula los tamaños 80 en cada punto del circuito. Aparte nos da otras hojas adicionales que nos calcula la eficiencia de clasificación, nos calcula la eficiencia del molino, ¿no? Entonces, una vez que hemos cumplido con la primera etapa de la metodología de Molycop, que primero sería el balance como una radiografía inicial de la planta concentradora para poder identificar cuáles son los cuellos de botella. Si nosotros no hacemos un muestreo, simplemente estamos tomando en consideración cuál es el P80 y cumplimos con el P80, no sabemos qué pasa en el medio. Y si no sabemos qué pasa con el medio, no podemos hacer ninguna receta, ¿no? Tenemos que caracterizar bien el balance. Una vez que hemos caracterizado el circuito mediante un balance completo, vamos a lo que es la estimación de los parámetros cinéticos del mineral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer ahora cómo se fractura ese mineral, de qué manera y qué tan rápido. Entonces, en la segunda etapa del proceso de la metodología de optimización. ¿Y qué vamos a hacer? Podemos utilizar datos del balance másico para poder hallar los parámetros a nivel industrial, ¿no? Y a su vez hacemos pruebas a nivel laboratorio, pruebas batch. En estas pruebas batch nosotros podemos cambiar tamaño de bola, podemos cambiar las condiciones de operación y vamos a hallar los parámetros cinéticos para esas nuevas condiciones, cosa que no lo podríamos hacer a nivel industrial. Para eso, en Molycop, a nivel global, contamos con unos laboratorios. Tenemos 3 laboratorios, uno en Perú, uno en Chile y uno en México, que podemos hacer pruebas de molindabilidad del mineral. Estos molinos son molinos de 15 por 18 pulgadas, y la característica especial es que tienen medición de energía, a diferencia que la gran mayoría de minerales que no miden la energía que van consumiendo y simplemente mueren en función del tiempo. Nosotros medimos la energía y a su vez tenemos molinos que son de velocidad variable. ¿Por qué medimos la energía y por qué velocidad variable? Porque el factor clave de esta metodología es representar las mismas condiciones industriales a nivel de laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que usar la misma distribución de tamaño de partícula que usan en planta, ¿no? Si estamos usando una fracción gruesa de alimentación de media pulgada, tenemos que usar media pulgada toda la distribución granulométrica en el molino. A diferencia de los molinos de los laboratorios, que normalmente piden malla -6 o malla -10 para obtener un P80, ¿no? Al final el objetivo de la gran mayoría de laboratorios es simplemente obtener el P80 con el cual mando a flotación, pero nos olvidamos del resto de la distribución granulométrica. En este caso lo que nosotros queremos caracterizar es cómo se fractura el mineral dentro del molino. No queremos determinar cuál es el P80 de flotación. Tenemos que conocer la densidad del mineral, el porcentaje de sólidos al cual trabaja el molino a nivel industrial, por ejemplo, puede ser 75%, y tenemos que moler a 75% de sólidos dentro del molino a nivel laboratorio. El mismo nivel de llenado de bolas y de carga. Si a nivel industrial tienen 35% de nivel de llenado, usamos 35% de nivel de llenado a nivel laboratorio. La velocidad de giro del molino. Si trabajamos a 70%, por ejemplo, de velocidad crítica a nivel industrial, tenemos que trabajar a 70% de velocidad crítica a nivel laboratorio. El consumo específico de energía es aquí el punto clave. Nosotros determinamos o se determina cuál es el consumo específico de energía a nivel industrial, que puede ser, por ejemplo, 5 kWh por tonelada, y aplicamos los mismos 5 kWh por tonelada al molino de laboratorio. Esto quiere decir que en función de los kWh por tonelada y a la cantidad de material que vamos a moler en laboratorio, vamos a determinar cuál es el tiempo de moliendo. Y los tiempos de molino pueden ser tan cortos como 3 minutos,
O pueden ser lo máximo hasta 6, en el peor de los casos puede ser hasta 8 minutos. No he visto ningún trabajo que hemos realizado nosotros mayor a 8 minutos. Normalmente son entre 3 y 5 minutos. A diferencia de los laboratorios, que suelen hacer moliendas hasta de 30 minutos, 20 minutos. ¿Para qué? Para lograr un tamaño de producto de 80, la flotación, ¿no? Y el otro punto importante es que nosotros tenemos que usar el mismo tamaño de bolas a nivel industrial en el laboratorio. Si en la planta usamos un collar de 2,5 pulgadas, entonces nosotros tenemos que adicionar un collar de 2,5 en el laboratorio. ¿Eso qué quiere decir? Una proporción de 2,5, 2 y 1,5. Entonces nosotros sabiendo cuál es el collar de bolas a nivel laboratorio, a nivel industrial, podemos seleccionar el tamaño de bolas que queremos usar a nivel laboratorio. Por ejemplo, en esa tabla tenemos el collar de 2,5, usaríamos, por ejemplo, 36% de bola de 2,5, 41 de 2 y 1.5% de bola de 1,5 pulgadas. Entonces, en función a el collar, podríamos probar en el laboratorio. Y como les mencionó hace un momento, la gran ventaja que nosotros podemos hacer es probar diferentes collares a nivel laboratorio, cosa que no podemos hacer a nivel industrial. Entonces, una vez que hacemos nosotros las pruebas a nivel laboratorio, las alimentamos también a nuestras subrutinas de Molycop Tools, ¿no? Donde también le ponemos la geometría del molino de laboratorio. Fíjense acá es 1.5 por 1.25 de largo. La cantidad de mineral que usamos para las pruebas normalmente es alrededor de 11 a 12 kilos. La cantidad de bolas es más de 100 kilos de bolas. Usamos la granulometría de alimentación, fíjense acá está con media pulgada, más o menos 97% malla media pulgada, y va hasta una granulometría de 400, malla 400. Después de un evento de molienda, en este caso fue una prueba de 5 minutos, obtenemos un tamaño de producto, ¿no? ¿Con cuánto? Con el consumo específico de energía de 3.36 kWh por tonelada. ¿Cuánto consumió de potencia en el molino en esa prueba? 0.45 kilowatts, ¿no? Bajo estas condiciones. Entonces, para cada collar de bolas hacemos una prueba diferente. ¿Y qué nos permite? Nos permite, bueno, aquí hacemos el ajuste de la curva con el solver, o sea, estimamos los parámetros de molinabilidad, que son los parámetros alfas de la función selección, y los parámetros betas de la función fractura. Entonces, nos permite hacer pruebas de diferentes tamaños de bola. Acá, por ejemplo, hay 4 tipos de collares de bola, hay 2,5, 3, 3,5 y 4. Particularmente nosotros hemos probado bola de 4, pero el resultado no es tan confiable. ¿Por qué? Porque el molino, como es chico, y si le ponemos una bola muy grande, empieza a haber un efecto borde. Entonces, nosotros centramos las pruebas básicamente entre collares de 2 pulgadas hasta 3,5 como máximo. Es donde trabajan casi la gran mayoría de las plantas concentradoras, principalmente entre 2,5 y 3 pulgadas, ¿no? Entonces, estas pruebas nos permiten determinar cuáles son las funciones de selección para los diferentes tamaños de bolas, ¿no? Y esto nos va a permitir pasar a la siguiente etapa de nuestro proceso, que vendría a ser la parte de escalamiento y simulaciones, ¿no? Que vendría a ser la tercera parte de la metodología de optimización. En este escalamiento y simulaciones, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a poder simular nuevas condiciones operacionales. O sea, cosas que de repente en la planta no podríamos probarlas porque tenemos el temor de que no funcionen, o que podamos meter la pata, como dicen, ¿no? O vamos a hacer la prueba y error. En cambio, con las metodologías, con este tipo de metodología y con simulaciones, nosotros podemos tener un panorama de cuál es el efecto de las variables sobre la respuesta del circuito. Por ejemplo, ¿qué variables? ¿Qué pasa si le aumento la velocidad del molino? ¿Qué pasa si yo alimento más fino? ¿Qué pasa si voy a flotar más grueso? ¿Qué pasa si aumento el nivel de bolas? ¿Qué pasa si cambio el tamaño de la bola? ¿No? ¿Qué pasa si cambio el número de ciclones? ¿Qué pasa si le aumento agua al cajón? Todas las variables operacionales que nosotros podamos o queramos explorar, podríamos hacer mediante simulaciones y podríamos hacer estrategias hacia dónde es el camino correcto para poder optimizar. Entonces, ¿en qué consiste el escalamiento y las simulaciones?
Básicamente nosotros, habiendo muestreado el circuito, habiendo estimado la cinética demoliendo los pelos del mineral, podemos empezar a hacer las simulaciones. Y para eso tenemos nosotros unas plantillas, unas rutinas que son para hacer simulaciones, en este caso para molinos de bolas, donde nosotros ingresamos la misma información del molino que hemos tomado de la planta, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado en hacer la correcta medición del nivel de bolas, de la potencia, calcular el ángulo de levante de la carga, las dimensiones del ciclón, desde el punto de vista geométrico, o sea, cuál es el diámetro, la altura, el inlet, el vortex, el apex, la medición de los porcentajes de sólidos, se reproducen los porcentajes de sólidos del balance, una carga circulante estimada, y el tonelaje que se está alimentando al mineral. Y le alimentamos la granulometría de alimentación fresca. Solamente la granulometría de alimentación fresca al circuito. Nada más. Y le alimentamos los parámetros cinéticos de molindabilidad que hemos determinado. En este caso vendría a ser los parámetros alfa para la función selección, los parámetros beta para la función fractura y las constantes de clasificación del modelo de Prit que lo obtenemos mediante el balance de masa. Entonces nosotros ya tenemos parámetros cinéticos de molienda y parámetros de clasificación. Entonces ya tenemos dos modelos. Un modelo de comminución o de molindabilidad y un segundo modelo de clasificación. Con estos dos modelos en conjunto, nosotros vamos a las simulaciones, apretamos el botón iterar básicamente en el panel de control y nos va a dar aquí en esta pequeña caja amarilla algunos parámetros importantes de referencia, que nosotros podríamos ampliarlos, inclusive según sea nuestro objetivo. Por ejemplo, es el P80. Acá está con 169 micrones, con un flujo de 1808 y una presión de 7, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que poner restricciones. Es decir, ¿hasta cuánto queremos moler? ¿Cuánto es el flujo de la bomba máximo? ¿Cuánta es la presión máxima? ¿Cuánta es la disponibilidad de agua máxima? Y en función a estas restricciones, nosotros podemos empezar a simular cualquier cambio operacional. Cualquier cambio operacional, como le dije, velocidad, nivel de bolas, abertura de apex, cambio del porcentaje de sólidos. Y todos ellos nos van a dar respuestas, ¿no? Y de acuerdo a las respuestas, si estamos de repente todavía con margen, podemos seguir incrementando el tonelaje. Y eso nos va a dar el camino y la tendencia hacia donde nosotros estamos yendo. Tenemos un reporte completo, o sea, si se acuerdan, solamente le adicionamos la alimentación fresca al circuito y en función al modelo matemático de molienda y al modelo de clasificación nos representa todo el balance de masa. A partir de la alimentación fresca nos calcula cuál es la descarga del molino, cuál va a ser el underflow y cuál va a ser el overflow, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una comparación. Necesariamente el primer paso es hacer una comparación. ¿Qué es lo que nosotros obtuvimos con nuestro muestreo y qué es lo que hemos obtenido como un circuito simulado? Entonces escogemos cuáles son los parámetros más importantes que queremos comparar. En este caso está, por ejemplo, el tonelaje, el porcentaje de sólidos en el underflow, en el overflow. Tenemos cuál es el F80 en la alimentación, en la descarga del molino, el P80, el consumo específico de energía, el buen índice operacional y el radio de reducción. Y vemos que la diferencia entre un muestreo y el balance simulado, en este caso tenemos una diferencia menor a 1%. En algunos puntos va a 1,4%, 1%, 1.1%. Entonces podemos decir nosotros que tenemos un simulador muy bien calibrado. Y ese es el primer punto, obtener un simulador que esté muy bien calibrado. ¿Y de qué va a depender esto? Va a depender mucho del muestreo. Porque si nosotros tenemos un muestreo con mucho error, entonces lo más probable es que tengamos una simulación con más error. Entonces ahí donde entra el criterio, es una de las preguntas que siempre nos hacen, es ¿cuál es el valor de aceptación del modelo? El valor de aceptación del modelo va a ser, yo creo, en función al criterio de cada persona que esté evaluando, ¿no? Para mí, por ejemplo, yo cuando evalúo circuitos, yo considero que un error de muestreo bueno es menor al 3%. Si tengo valores menores al 3% o máximo de 1 punto, 2 puntos con 3%, lo doy por válido.
Pero si yo tengo más de 3%, lo doy por descartado y lo que tenemos que hacer es hacer un muestreo de nuevo. ¿Por qué? Porque en todo simulador, cuando uno le pone, como dice, en basura, va a salir basura. Entonces tenemos que tener buenos datos de ingreso para tener una buena simulación y poder luego hacer un buen análisis del proceso. Ahí quisiera lanzar una pregunta adicional. A ver si... Esta pregunta básicamente está relacionada como, ¿qué piensan ustedes? Si esta metodología de optimización sería o no sería útil para sus aplicaciones. ¿Listo? ¿Vamos? Listo. Bueno, habiendo revisado cuál es la metodología de optimización, vamos a ver un caso de estudio. En este caso de estudio, solo vamos a considerar un circuito directo, ¿no? Donde tenemos algunas condiciones operacionales, por ejemplo, la alimentación al molino está en 535 con un tamaño de alimentación de 92% malla menos media pulgada. El molino es de 18.5 por 22, medidas efectivas, o sea, tienen que ser las medidas internas, quitando los lifters dentro del molino. La velocidad de giro del molino es 72% de velocidad crítica, nivel de carga de bolas 38% de nivel. Tenemos 6 ciclones de 26 pulgadas de diámetro. El tamaño de producto estamos obteniendo 76% malla menos 100. Y para poder hacer las simulaciones, como les mencioné, tenemos que poner algunas restricciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la restricción? La potencia máxima del molino tiene que ser menor a 4.500 kilowatts. El agua disponible tiene que ser menor a 1.050 metros cúbicos por hora. La capacidad máxima de la bomba es menor a 3.000 metros cúbicos por hora. El F80 es siempre mayor a 4.8 milímetros. El porcentaje sólido va a ser menor a 80%. La presión tiene que ser máxima 13 PSI y la cantidad máxima de ciclones va a ser de 10 ciclones, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a ver cuál va a ser nuestra el primer trabajo. El primer trabajo siempre es tratar de maximizar la potencia máxima del molino. Ya, vamos a asumir, como dijimos en el caso base, tenemos 38% de nivel de carga, ¿no? Y con una velocidad crítica, si no me equivoco, era 72% de velocidad crítica. Entonces, ese molino nos está dando aproximadamente 4.070 kilowatts. Y con 4.070 kilowatts estamos obteniendo un tamaño de una capacidad de procesamiento de aproximadamente 535 toneladas por hora, ¿no? Esa es la capacidad. Nosotros incrementamos mediante las simulaciones, hacemos la simulación, por ejemplo, acá hemos simulado desde 32 hasta 48% de nivel de carga, y la condición base, dijimos, está en 38, y lo vamos a llevar a 40. Esto no quiere decir que pueda ser cierto, porque para poder hacer esta simulación del nivel de llenado efectivo, tenemos que conocer cuál es la capacidad máxima de llenado del molino. En los molinos chicos, antiguos, podías llenar hasta 40-42% de llenado sin ningún problema. Los molinos grandes, nuevos, de 28 pies de diámetro, de 26 pies de diámetro, ya no se pueden llenar hasta 40. Máximo se están llenando entre 33, 34, 35. Algunos molinos que les han puesto anillo retenedor han subido el nivel de carga de bolas hasta 37, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es el efecto? El efecto es que si yo subo de 38 a 40% de nivel de llenado, lo que va a pasar es que estoy incrementando la potencia. Estoy incrementando la potencia de lo que era 4.050 hasta aproximadamente 4.150. Este delta de incremento de potencia nos va a permitir incrementar el tonelaje. Digamos desde 535 hasta casi 545. Estamos ganando aproximadamente como 8 o 9 toneladas. Entonces, parece poco. 8 o 9 toneladas, pues ya estamos ganando un cachito, ¿no?
Para hacer esta, como le vuelvo a decir, hay que analizar cuáles son las restricciones que pueden tener. Si se puede o no se puede subir el nivel de carga de bolas. Un segundo efecto sería determinar cuál es la velocidad de giro correcta del molino. Si en el supuesto caso que podamos tener velocidad variable en los molinos, y si no tenemos velocidad variable, analizar si podemos de repente, si son molinos antiguos, modificar el piñón para tratar de aumentar la velocidad crítica, ¿no? Entonces, imaginémonos que ya llegamos nosotros a 40% de nivel de carga de bolas. Teníamos 72% de velocidad crítica, la curva inferior, y nosotros empezamos a simular. ¿Qué pasa si yo subo a 74, 76, 78% de velocidad crítica? Entonces, yo voy viendo que voy ganando tonelaje. Empiezo a ganar poco a poco, voy ganando tonelaje, ¿no? Entonces, eso significa que aumentar la velocidad nos ayuda a subir la potencia del molino y por ende nos ayuda a subir la capacidad de tratamiento. ¿Hasta dónde podríamos subir la velocidad? También tenemos que analizar. Si yo subo la velocidad demasiado, puede ser que de repente estoy golpeando el forro y no estoy golpeando la carga. Entonces la potencia que yo estoy generando no se va a aprovechar en moler, sino al contrario, de repente voy a estar rompiendo forros o voy a estar perdiendo energía innecesariamente. Estoy generando potencia que no va a moler. Entonces tenemos que hacer simulaciones para poder determinar cuál es la velocidad correcta a la cual yo puedo girar, o la velocidad máxima que yo voy a poder girar, teniendo en consideración la configuración de los lifters, ¿no? Si ustedes recuerdan, la fórmula de velocidad crítica, básicamente es una relación de dice 76.6 entre la raíz del diámetro, pero no tiene en consideración para nada la geometría de los forros, ¿no? La geometría de los forros nos puede hacer que cambie sustancialmente el movimiento de la carga interna del molino, ¿no? Entonces, un elemento muy importante es también evaluar el diseño de los forros relacionados con la velocidad crítica para poder tratar de maximizar la máxima velocidad posible con el objetivo de ganar la máxima potencia disponible. Entonces tenemos dos efectos. Uno, el nivel de carga de bolas, y el segundo efecto vendría a ser dado por la velocidad crítica. Un tercer punto es tratar de alimentar más fino al molino. Eso es mejorar el chancado, ¿no? Mejorar. Sabemos nosotros que si nosotros alimentamos más fino al molino, vamos a poder pasar mayor tonelaje. Entonces, fíjense acá cuál es el efecto de pasar de un F80 de 6.900 micrones, pasarlo a un F80 de 4.900 micrones. Entonces, hacemos las mismas simulaciones a diferentes niveles de llenado de bola, y vemos que con 40% de niveles de llenado de bola, pasar de 4.900, que nos daba aproximadamente 500, casi 560 toneladas, nos va a dar aproximadamente como 620. Aquí tenemos ya una ganancia significativa, ¿no? En tonelaje. Entonces, afinar el chancado a lo máximo posible que se pueda tener. Y si no podemos afinar el chancado, ¿qué podemos hacer? De repente flotar más grueso. Esto es engañar a nuestros amigos de flotación. ¿Por qué? Porque en flotación dicen, no, tenemos que flotar a un P80 de 205 micrones. Pero ustedes saben que por la variabilidad del proceso no es siempre 205, ¿no? Puede bajar a 195, en algunos casos llega hasta 215. Entonces nosotros, si analizamos la variabilidad del proceso, podemos determinar cuánto perdemos de recuperación por una cierta cantidad de micrones. Y más o menos para un mineral de cobre, te dice que por cada 10 micrones o por cada 8 micrones tú pierdes 1% de recuperación, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer el análisis de qué es lo que nos conviene más. De repente perder 1% de recuperación, pero podríamos estar ganando de repente en tonelaje una cantidad significativa mayor que compense, incluso que supere, ¿no?, a la pérdida de recuperación por el mayor tonelaje. Siempre se escucha que tonelaje siempre paga. Tonelaje paga más que recuperar. Entonces nosotros podemos también ver hasta dónde podríamos nosotros incrementar el tamaño del producto. Acá hay una simulación de ir de 205 micrones, llevarlo hasta 215 micrones, ¿no? Y tenemos una ganancia de 620 hasta 645, 43 aproximadamente. Entonces estamos viendo que podemos hacer estrategias de este tipo. Acá hay un ejemplo básicamente de cuatro simulaciones. Una es el nivel de carga de bolas,
la velocidad, y el otro ejemplo ha sido del F80, y el cuarto ejemplo del P80. Así como estas simulaciones podríamos hacer diferentes simulaciones, diferentes estrategias, ¿no? Como le dije, el efecto de porcentaje de sólido, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo empiezo a diluir la pulpa en el cajón, alimentada, échale más agua, va a salir un producto más diluido en el overflow, pero a su vez también va a aumentar la carga circulante. Entonces eso también vamos a poder analizar cuál es la capacidad que tenemos de la bomba y hasta dónde de máximo podríamos darle la bomba. En algunos casos, por ejemplo, se han encontrado que los cuellos de botella en los circuitos son las bombas. Entonces ahí tienen que analizar qué es más fácil, cambiar la bomba, poner una bomba más grande, o aumentar la velocidad de la bomba si no es una bomba de velocidad variable. Lo ideal sería tener una bomba de velocidad variable y que gana tonelaje. Entonces al final el tonelaje va a pagar ese cambio de repente de bomba, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que evaluarlas. Y una de las herramientas que tenemos para poder evaluarlas es hacer esta metodología, ¿no? O sea, desde la parte de muestreo, estimación de parámetros, simulaciones, y poder tener una base bastante solvente como para poder decir, este es el camino al cual tenemos que ir. Y tenemos que olvidarnos un poco del prueba y error. O sea, a veces vamos a la planta y decimos, no, cámbiale el látex. Vamos a cerrarlo un poco. Ven que no funciona y no, vuelve otra vez, pone el látex de nuevo que teníamos antes. Y si no, a ver, bájale el nivel de bolas. Entonces vamos a ahorrar bolas, ¿no? Empiezan a bajar el nivel de bolas y empiezan a perder tonelaje. O empiezan a perder fineza de repente, ¿no? El tonelaje pueden seguir pasando, pero empieza a ser más grueso. ¿No? Dice, aumenta el nivel de bolas. Entonces, son prueba y error, cuando nosotros mediante simulaciones, podríamos tener ya más o menos cuáles son las estrategias que tenemos que seguir para poder optimizar el circuito. Y lo importante es que esas estrategias podemos hacerlas por cada tipo de mineral, ¿no? Podemos tener dos tipos de mineral diferentes y los caracterizamos a los dos y podemos saber que cuando viene este mineral se va a comportar de esta manera y cuando viene este otro mineral se va a comportar de otra manera. Entonces, conocer muy bien cómo se comporta cada tipo de mineral para poder armar las estrategias de operación. Bueno, eso sería la presentación. Quería yo antes que nada mandarles una última pregunta, ¿no? Para que puedan responderla. ¿Listo? Bueno, ahí quisiéramos saber si es que ha habido si que hay algunas preguntas que podamos resolver sobre la metodología, algo que estén interesados o que les tengan interés. Sí, Levi, hay bastantes preguntas interesantes de la audiencia. Solamente para precisar, todas estas preguntas van a ser contestadas y enviadas a todos los participantes luego del webinar, pero voy a tomar algunas 3 preguntas que se han identificado y que podrían agregar valor para toda la audiencia. Bien, la primera es, en el caso de los molinos SAC, ¿cómo se lleva a cabo el escalamiento de las pruebas de laboratorio considerando que la naturaleza del mineral es por impacto y no por compresión como en los molinos de bolas? Bueno, ahí, a ver, pruebas de laboratorio, o sea, a ver, el tema del SAC es un poco más complejo, ¿no? Esta metodología ha sido un poco de la parte de molino de bolas. El tema del SAC es algo más complejo. Hace muchos años lo que se hacían eran pruebas piloto, ¿no? Se usaban molinos, digamos, de 6x2 o 6x4, y se hacían pruebas con diferentes granulometrías de alimentación, diferentes tamaños de bola, diferentes niveles de llenado, y se determinaba cuál era el consumo específico de energía. Y la prueba piloto, el escalamiento a nivel industrial era 1 a 1. Es 1 a 1, o sea, es decir, el consumo específico de energía que se determina a nivel piloto, porque no era laboratorio, nivel piloto, se escalaba 1 a 1 a nivel industrial. Es más, esa es un poco la metodología que nosotros seguimos en Molicop, o sea, tener datos
si fueran de piloto, para poder escalar los molinos a nivel industrial. Las pruebas actuales lo que hacen es determina un determinado consumo específico de energía, ¿no? La prueba del A por B, la prueba del SPI, la prueba del SAC-PC, si me equivoco, todas determinan un consumo específico de energía. Y este consumo específico de energía lo utilizan para poder escalar, ¿no? Para poder escalar, ¿cómo se llama? A nivel industrial. Es lo que hacen normalmente en las pruebas a nivel laboratorio. Ahora, estas pruebas a nivel laboratorio particularmente tienen, para mí, por lo que yo he visto, tienen un error bastante grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, calculan con un T10, 80% T10, donde te da una malla de descarga, si no me equivoco, es que aproximadamente entre 2.000 y 3.000 micrones, ¿no? Y esa granulometría de descarga en ningún molino SAC se cumple. La prueba del SPI, por ejemplo, a nivel laboratorio, ¿cómo la realizan? Hacen una prueba considerando tamaños de partículas, si no me equivoco, es malla media, no, menos de malla media, incluso si me equivoco, 3/4, y utilizan bola de 1,5, de 2 pulgadas, 1,5 creo. Entonces esa bola de 2 pulgadas, 1,5 no le hace nada a esa partícula. Y lo único que están haciendo es, digamos, desgastando por rozamiento, un poco de impacto en el molino SPI, y determinan cuál es, en qué momento llega también al 80% de malla menos 10, si no me equivoco. Entonces, esa es la metodología. Entonces, para mí esas pruebas tienen un poco de error, pero sí determinan el consumo específico de energía y que al final les ayuda a hacer el escalamiento a nivel industrial. Ahora, en el tema de los molinos de bolas, ahí hay una controversia. Todo el mundo dice que los molinos de bolas son por impacto. Pero yo les invito a ustedes a revisar el movimiento interno del molino y van a ver cuáles son los principales mecanismos de molienda. Que tenemos 3 mecanismos de molienda como molienda convencional: es impacto, abrasión, compresión. Pero si ustedes se ponen a analizar, van a ver que los principales mecanismos de combinación entre un molino de SAC también son compresión y abrasión. Y el componente impacto, si bien es cierto, es muy importante porque tiene mucha energía, es menor. O sea, en volumen, en número, es menor. Pero como comportamiento, abrasión y compresión son los principales también dentro de un molino SAC. A ver, otra, Carlos. Sí. ¿Cómo afecta el tema de la carga circulante en los temas de escalamiento de planta a laboratorio y viceversa? El tema de escalamiento. Ya, nosotros la metodología que hacemos nosotros, determinamos la prueba, el balance a nivel industrial y estimamos los parámetros de molindabilidad del mineral a nivel industrial. Acuérdense que los parámetros son intrínsecos, pero le pertenecen al mineral. Y como utilizamos las mismas condiciones operacionales a nivel laboratorio, los parámetros de nivel laboratorio son muy parecidos o muy cercanos a los parámetros a nivel industrial. Y hacemos una correlación, una relación entre parámetros cinéticos de nivel laboratorio con nivel de planta y encontramos un factor de escalamiento. Y ese factor de escalamiento lo aplicamos para poder hacer el escalamiento a nivel industrial. Eso es parte dentro de la metodología de las pruebas de laboratorio. Sí, un poco ahí la pregunta precisaba, y en el caso de las cargas circulantes, ¿cómo las considera? Lo que pasa si ustedes comparan con el método de Bond, ¿no? El método de Bond, por ejemplo, para hacer un dimensionamiento de molinos o hacer una optimización de molinos, ¿qué considera? Bore Index, considera F80 y P80. Y no te considera carga circulante, no te considera nada. Porque intrínsecamente el modelo de Bond está diseñado para una carga circulante de 250%. Y tú utilizas para el método de Bond, por ejemplo, el P80 que va a flotación, y utilizas el F80 de alimentación al circuito. En el caso de la metodología nuestra, nosotros estamos teniendo un modelo de clasificación, tenemos un modelo ¿cómo se llama?, de combinación. Entonces, el modelo de clasificación va a trabajar de acuerdo a lo que esté trabajando el molino. Si tú aumentas el flujo de alimentación al ciclón, la carga circulante va a aumentar. Si tú lo diluyes más, la carga circulante va a aumentar. Entonces, el modelo trabaja en conjunto. Los dos modelos trabajan en conjunto. Te va a representar la carga circulante con la cual tú estás trabajando en planta, que puede ser una carga circulante tan alta como 400, 500%, o puede ser una carga circulante de 200. O sea, es dependiendo de cómo trabaja
todo el circuito, cómo trabaja el molino de bolas, cómo trabaja el ciclón, pero te incluye toda la carga circulante dentro de la parte de molindabilidad. Ahora, como los parámetros son intrínsecos del mineral, no dependen del equipo, no dependen de las condiciones de operación. Van a ser siempre parámetros intrínsecos propios del mineral. Ok, gracias. Acá hay otra pregunta de Juan Caguana. ¿Qué opinas de la estrategia de recarga de bolas para mantener la potencia en modo batch o dinámica? ¿Qué recomiendas? Lo más dinámico posible, ¿no? O sea, cada minuto que pasa dentro del molino, la bola, por efecto de la abrasividad del mineral, se está desgastando, ¿no? Entonces, lo ideal sería que tú recargues lo más continuo posible para tratar de mantener la potencia lo más en su valor más alto posible. No sé, normalmente las plantas recargan una vez al día o 2 veces al día, tratando de mantener estos ratios, o sea, se calculan cuánto es lo que consumas en un turno y al siguiente turno debes recargarlo para tratar de poder mantener la potencia lo más alta posible. Pero lo ideal es lo más dinámico posible. Sería, si fuera en línea, sería mucho mejor. Inclusive. Ok, Levi, muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo sería recomendable realizar un muestreo completo de una planta en operación para modificar los parámetros? A ver, para modificar los parámetros no se van a modificar, salvo que el mineral cambie, ¿no? Es por eso que nosotros lo que se dice es, tú tienes que caracterizar primero tu mineral. Si tú tienes identificados que tienes 4 tipos de mineral muy característicos, tú puedes agarrar los 2 extremos, o sea, el mineral muy fácil y el mineral muy difícil, y toda la molinda se va a mover en el medio. Ahora, si tú cambias el mineral drásticamente, viene una nueva, si tú haces, por ejemplo, un estudio geometalúrgico, y tú sabes de que de aquí a 2 años va a venir un nuevo tipo de mineral, se puede caracterizar con cierto avance cómo va a ser su comportamiento metalúrgico. Pero, por ejemplo, los programas de geometalurgia que hacen, traen las muestras, agarran y hacen pruebas de molindabilidad para poder determinar Ward Index, para determinar potabilidad. De igual manera se podría hacer para poder determinar parámetros cinéticos de molinda y hacer la simulación para ver cómo respondería todo el circuito. Ahora, si es una operación continua, bueno, si fuera un balance mensual, sería ideal. A nosotros nos ha pasado que cuando yo voy y pregunto, ¿tienes un balance? Sí, tengo uno del año pasado. O sea, el año pasado no podemos hacer nada, ¿no? Porque las condiciones fueron totalmente diferentes. Lo ideal es que tengamos los muestreos frescos como para poder realmente analizar la información. Ahora, es importante que para poder realizar un estudio de optimización, la muestra a utilizar en laboratorio sea la misma muestra del balance, ¿no? Porque yo no puedo hacer el estudio haciendo un balance y tomando una muestra una semana después, porque probablemente ese mineral es diferente. Entonces, para que haya una buena calibración, tiene que ser el mismo mineral que le corresponde al balance, para poder hacer una calibración con mayores exactitud. Bueno, les agradezco a nombre de Molicop el haber participado en este webinar, en este primer webinar, y también queríamos anunciarles que vienen 2 webinars adicionales, ¿no? Que ya van a ser, digamos, ya este es como, digamos, la parte introductoria. Y los otros 2 webinars va a ser cómo hacer el balance de masa, cómo hacer la estimación de los parámetros, y cómo va a ser, el tercer webinar sería hacer cómo hacer el escalamiento y simulación, ¿no? Esos van a ser los siguientes webinars que estamos pensando hacerlos para el jueves 23 de julio, y el tercer webinar sería para el jueves 6 de agosto. ¿Ya? Entonces, les agradecemos la participación en este webinar. Muchas gracias de mi parte. Muchas gracias, Levi, por tan magistral